Me engañé a mi futura exesposa infiel haciéndole creer que yo estaba engañándola, luego la gosteé al estilo ninja termonuclear y le hice llegar los papeles el día de Navidad. Espero que tengas tiempo y algo para picar, porque esta historia va a ser larguísima, ya que los hechos que siguen abarcan desde finales de 2019 hasta la semana pasada. Según las reglas, todos los nombres han sido cambiados. Bien. Aquí va el trasfondo. Mi futura exesposa, a la que llamaremos Hua, fue mi novia de la secundaria. Empezamos a salir en 1992, cuando ambos teníamos 17 años, ahora los dos tenemos 45 y hemos estado juntos desde entonces. Es la única mujer con la que he estado en toda mi vida. Nos casamos 5 años después, a los 22, recién salidos de la universidad. Un año más tarde tuvimos al primero de nuestros 2 hijos, ambos varones, de 22 y 17 años. 23 años le dediqué. Le construí una casa. Trabajé como un condenado para darle la vida que quería. Claro que tuvimos momentos difíciles, pero ¿qué matrimonio no los tiene? Incluso en los peores momentos, encontrábamos la forma de salir adelante y quedar mejor parados, lo que hizo que el descubrimiento de su aventura fuera aún más impactante. Retrocedamos a marzo de 2020, cuando por primera vez sentí que algo no estaba bien. Durante unos 2 meses antes, estábamos en una mala racha. Yo estaba recuperándome de una cirugía reconstructiva de rodilla, me rompí el ligamento cruzado anterior en otoño de 2019 y aún tenía poca movilidad. En ese momento solo tenía alrededor del 55% del rango de movimiento. Esto afectó muchas cosas en la casa. Estaba con licencia médica por accidente laboral y no podía hacer mis tareas habituales del hogar. Así que muchas cosas se acumularon. Mis hijos hacían lo que podían, pero las tareas que solo yo podía hacer quedaban pendientes o tenía que hacerlas mi esposa, lo cual no le gustaba nada. La vida sexual entre nosotros también se frenó. Ya se había ralentizado antes de mi lesión, pero en el estado en que me encontraba se detuvo por completo. Durante esos meses, ella, la llamaremos Sue, empezó a pasar más tiempo saliendo con compañeros de trabajo después del trabajo. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 era algo regular. Naturalmente, no le di importancia. En los 23 años que llevábamos juntos nunca me había dado motivos para desconfiar. Ella tiene sus amigos, yo los míos, y también amigos en común. Yo salía con mis amigos todo el tiempo y no había problema. Todo era transparente. Fue alrededor de enero cuando noté algo raro. Sue empezó a mostrarse notablemente distante conmigo. Sí, estábamos pasando por una mala racha, pero nunca me había negado afecto de esa manera. Los abrazos y besos habituales desaparecieron. Su teléfono siempre había estado pegado a su mano, pero antes solía mostrarme cosas que encontraba en internet, ideas de bricolaje y recetas en Pinterest, memes, de todo un poco. Pero ahora se mostraba reservada con su teléfono. Incluso su trato conmigo se volvió más cortante, como si yo le estorbara. Llegamos a marzo. El COVID llega y la ciudad de Nueva York entra en confinamiento. Nuestras profesiones están consideradas esenciales, así que ninguno de los dos tuvo que trabajar desde casa. Yo acababa de recibir el alta para volver a trabajar después de 5 meses fuera, y tenía muchas ganas de volver, porque pasar 5 meses sentado rehabilitando la rodilla y sin poder hacer cosas físicas me estaba volviendo loco. Para dar contexto, disfruto de las actividades físicas, soy un artista marcial ávido y normalmente voy al gimnasio 4 días a la semana. Además de todos los proyectos que hacía en casa, 1 o 2 semanas después del confinamiento, mi futura exesposa me avisa que iba a tener que hacer horas extra. De nuevo, no sospeché nada por su campo laboral. Pensé que sería día por medio, pero no, era todos los días y no solo 1 o 2 horas. Llegaba a casa 3 o más horas tarde, se iba directo a la ducha, pasaba un poco de tiempo conmigo, un poco con nuestro hijo de 17 años, el de 22 vive con su novia al otro lado de la ciudad, y luego se iba a dormir. Cuando empecé a sostenerme mejor con la rodilla, retomamos la intimidad. Pero, como te imaginarás, ella no estaba mental ni emocionalmente presente, cosa que noté enseguida. Para principios de abril, el panorama empezó a aclararse. Todas las señales apuntaban a que me estaba siendo infiel. Fue entonces cuando decidí que necesitaba respuestas. Busqué en internet qué debía observar, señales de infidelidad en la pareja, y efectivamente, marcaba casi todas las casillas. Luego mi búsqueda avanzó a cómo encontrar pruebas. Empecé por sus redes sociales. Revisando sus publicaciones de Facebook de meses anteriores, todo parecía normal. Fotos de nosotros y de nuestros hijos, fotos con amigas, y varias fotos de sus salidas nocturnas con compañeros de trabajo. En esas fotos había una mezcla de sus amigos más cercanos del trabajo y algunas personas que yo nunca había conocido. Pero noté algo recurrente en varias de esas fotos, un tipo que, en todas las imágenes en las que aparecía, estaba incómodamente cerca de ella.
el brazo sobre su hombro o la mano en la parte baja de su espalda. Demasiado cerca para alguien a quien yo nunca había conocido. Como era de esperar, eso me dejó mal sabor de boca. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que, al parecer, este tipo era amigo suyo en Facebook y la seguía en Instagram. Así que fui a buscar su cuenta de Facebook y, sorpresa, estaba bloqueado. ¿Por qué demonios estoy bloqueado para ver el Facebook de este tipo? Pero él es amigo de mi esposa. Sí, ahí entré en modo Batman detective. En ese punto ya ni intentaba negarlo. Sabía que me estaba engañando con ese tipo. Mi misión era averiguar desde cuándo. Durante abril y mayo fue exactamente eso lo que hice. Nunca imaginé la cantidad de información que se puede obtener de los registros de llamadas, mensajes y correos electrónicos de un plan familiar de telefonía móvil. Pude acceder a muchísimos datos. El historial de datos de mi futura exesposa era revelador. Los dos números con los que más interactuó entre octubre de 2019 y abril de 2020 eran el mío y otro que nunca había visto. Adivina de quién era ese número. Una búsqueda rápida en Google confirmó que era el del tipo de las fotos que me había bloqueado en Facebook. Lo llamaremos POS, porque eso es lo que es. A esas alturas el panorama estaba clarísimo. Pero muchos de sus mensajes estaban incompletos, lo que significaba que ella borraba muchos de ellos. Sabía que me engañaba, pero nada de eso era una prueba definitiva. Necesitaba más evidencia. En ese momento le conté a mi mejor amigo, Az, lo que había encontrado. Me preguntó si la había confrontado. Le dije que no, porque sentía que no era suficiente. Entonces me habló de una aplicación que podía descargar para espiar sus comunicaciones en tiempo real. No diré el nombre, no sé las reglas aquí. La instalé, la sincronicé con mi plan de datos y esperé. En cuestión de días, finalmente lo vi. Una conversación entre ellos hablando de lo bien que la habían pasado la noche anterior y haciendo planes para repetir el fin de semana. ¡Boom! Golpe al estómago. Decir que quedé devastado es quedarse con... Supongo que ese momento fue mi día de, y los 2 días siguientes estuve completamente roto. Me distancié activamente de ella, cosa que claramente la sacudió. Intentaba consolarme y preguntarme qué pasaba, pero yo la evitaba. Ni siquiera podía mirarla. Esta mujer, a la que le di 23 años de mi vida, a la que le di todo lo que pude y más como esposo, había salido de nuestro matrimonio por un tipo apenas 5 años mayor que nuestro hijo mayor. Al tercer día ya no estaba triste. Estaba furioso. Llamé a Az para decirle que mis sospechas se habían confirmado. Me preguntó si ya la había confrontado. Le dije que no y que quería venganza. No quería simplemente divorciarme. Quería destruirla. Quería dejar su vida hecha trizas y arruinarla por completo. Eso iba a llevar tiempo, así que ideé un plan. En mis lecturas sobre infidelidad había visto una frase que me resonó: el enemigo de la infidelidad es la imprevisibilidad, o algo así. Esa sería la base de mi plan. Iba a hacerle la vida imposible mientras planeaba en secreto mi salida. Estamos a principios de junio y todavía tengo la app instalada. Cada noche recojo toda la información que puedo de sus mensajes. Hablan como si fuera una relación formal, sexting, mensajes románticos, nudes, todo el... Dejé de leerlos. Solo recopilaba y archivaba todo en mi servidor privado. Mientras tanto, empiezo a hacer cosas fuera de lo normal, salir a horas raras, llegar más tarde que ella. En su presencia estoy más tiempo con el teléfono y cuando pregunta qué hago, solo digo cosas y lo guardo. También cambié todas mis contraseñas. Para toda nuestra vida juntos, nunca nos habíamos ocultado nada. Pero justo cuando supongo que empezó su aventura, ella también cambió sus contraseñas, diciendo que era por fallos de seguridad recientes. Bonita es. Puse plan, así como a mi hermana mayor y a 2 amigos más muy cercanos. Personas en las que confío con mi vida. Les juré secreto. Para contexto, Az y yo somos amigos desde niños. A los otros, Joy y Nina, los conozco desde la secundaria. Recuerda a Nina, será importante después. Llega julio y mi futura exesposa está en modo paranoia total. Me llama y me escribe mucho más, preguntando si estaré en casa cuando ella llegue, cuando vuelvo, qué estoy haciendo. La semilla que planté empieza a crecer, especialmente en lo que ella le cuenta a Posh. Se confiesa con él sobre sus dudas y confusión, diciéndole que yo estoy frío y distante. El descaro. En uno de esos mensajes, ella sugiere que quizá deberían dejar de verse en nuestra casa porque no sabe si yo podría aparecer, confirmando que sí, había metido a ese imbécil en mi casa. Pues le pregunta si le preocupa que yo esté engañándola, lo que la enfurece. No puedo describir la alegría y las risas que me dio leer eso. Mi esposa infiel discutiendo con su amante sobre si está molesta porque su marido podría estar engañándola. La ironía total. Que quede claro, yo no estaba con nadie. Cuando salía,
Estaba en casa de Azoyoy bebiendo, viendo peleas y pasando tiempo con mis hermanos, o en casa de mi hermana con su marido, que es como un hermano mayor para mí. Mi hermana tiene 52 y su esposo 58. Ella le contó sobre la infidelidad, pero no sobre mi plan. No podía arriesgarme, es muy bocaza. Avancemos hasta octubre, cuando las cosas se ponen serias. Llevo 3 meses con mi falsa aventura, y Sue es muy consciente de que me estoy alejando. Desde que empecé el plan hasta el día que me confrontó, el 20 de octubre de 2020, no la había tocado ni una vez. Nada de abrazos, besos o intimidad. Aunque no le hacía falta, seguía acostándose con Pos, ya fuera en su casa o en moteles. Esa tarde me llama al trabajo y me pide que vaya directo a casa porque tenía algo importante que decirme. No voy a mentir, pensé que tal vez confesaría su infidelidad. Pero no. En vez de eso, me pregunta si soy infeliz con ella. El descaro. Dice que paso demasiado tiempo fuera, que no le muestro afecto y que nuestra vida íntima está muerta. Dice que teme que la esté alejando por resentimiento por cómo me trató durante mi recuperación de la rodilla. Y luego el remate, me pregunta si la estoy engañando. Gente, me caí al suelo de risa histérica. Risa tipo Joker. Para ella parecía que me reía de la idea, pero en realidad me reía de la ironía. Llorando de risa, golpeando el suelo durante 2 minutos, hasta que me recompuse. Me senté, la miré a los ojos por primera vez en meses, negué con la cabeza, pero no respondí. Me levanté, le di un beso en la cabeza y seguí con mi noche. Más tarde, en mi oficina, decidí ver qué le estaba contando a él. Abrí la app y, efectivamente, estaban testeando en tiempo real. Ella le dice a Pos, sé que me está engañando. Se lo pregunté esta noche y literalmente se rió en mi cara. Se tiró al suelo y se rió como 5 minutos. No fueron 5 minutos, obviamente, pero ya no le importa cómo me siento. No sé cómo ni por qué, pero se fue. Sé que lo he perdido. Esto es karma, lo sé. La sonrisa que tenía en la cara al leer eso debió parecerse a la del gato de Cheshire. Ella se estaba quebrando. Paz intentó consolarla, diciéndole que si yo me preocupara lo suficiente por ella, no habría tenido que acudir a él para que le diera lo que yo no le estaba dando, pero el tono de sus respuestas me decía que ahora ella empezaba a dudar. Tuvo el descaro de salir de nuestro matrimonio porque yo no podía cumplir mi rol como esposo debido a una lesión legítima y mantener la aventura durante casi un año entero, pero la idea de perderme a mí por otra mujer era suficiente para hacerla tambalear. ¡Qué maldita de! Ahora bien, durante todo esto yo también estaba ejecutando la segunda parte de mi plan de venganza, poner en orden todos mis asuntos financieros. En septiembre me reuní con un abogado de familia para poner en marcha los papeles del divorcio, con la montaña de pruebas que había acumulado hasta ese momento. Nueva York no es un estado, sin culpa, en lo que respecta al divorcio, y la abrumadora cantidad de pruebas que había reunido mostrando la infidelidad de Sue prácticamente aseguraba que podía clavarla contra la pared en el proceso. Mi abogado me indicó que pusiera todas mis finanzas en orden para prepararme para cualquier división de bienes que pudiera darse. Yo fui un paso más allá, en secreto saqué todo mi dinero de nuestra cuenta conjunta y lo pasé a una cuenta personal. También empecé a buscar un apartamento como parte de la fase 2. Llegamos a noviembre y no he cambiado mi comportamiento, de hecho, lo intensifiqué. Aquí es donde entra en juego mi amiga Nina. Para dar contexto, Nina y Sue nunca han sido lo que se dice cercana. Conocí a Nina en primer año de secundaria, 2 años antes de conocer a Sue. Incluso desde entonces, Sue siempre vio a Nina como una amenaza. Como Nina es mi amiga mujer más cercana, siempre ha habido una desconfianza implícita por parte de Sue hacia ella. Nunca lo ha dicho directamente, pero es evidente para cualquiera que preste atención. Por el contrario, Nina nunca ha sido muy fan de Sue. Al principio de mi relación con Sue, Nina me señaló como Sue básicamente se estaba imponiendo en nuestro pequeño grupo de amigos, mientras que yo no hacía lo mismo con el grupo de Sue. Eso molestó a Nina porque sabía por qué Sue lo hacía. Por ella. Entre el círculo de Sue, incluso ahora, no hay amigos hombres, salvo Pos. Mientras que Nina es la única chica en mi grupo. Nina había quedado atrapada en el extranjero debido al virus y finalmente regresó a Nueva York el 3 de noviembre. Oz, Joy y yo decidimos celebrar su regreso con una noche de cena y tragos en casa de Joy. Éramos solo 5, Oz, Joy, la esposa de Joy, que también es la hermana de Nina, Nina y yo. Siguiendo las pautas del CDC, nos tomamos el COVID muy en serio. Nina, siendo la mente maestra malvada que es, tuvo una idea diabólica para provocar a Sue. Sugirió que nos tomáramos algunas fotos al estilo de las que yo había descubierto de Sue meses antes, y que las publicáramos en mi Facebook. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No fue hasta el día 5 que Sue se enteró, supongo que porque algunos amigos vieron mis actualizaciones y notaron lo incómodamente cerca que estaba de Nina. Esto le destrozó la cabeza,
porque seguía creyendo que yo la estaba engañando. Casi puedo garantizar que quería acusar a Nina, pero sabía que Nina había estado atrapada en Europa la mayor parte del año. Aún así, intentó reprenderme esa noche por lo que ella llamó lo manoseado que salía en las fotos. Vi esto como una oportunidad de oro para lanzar el golpe inicial de mi knockout. Le dije, ¿y qué hay de las fotos tuyas con Paz del año pasado? Él estaba bastante manoseador en ellas. ¿Me viste a mí armando un escándalo por eso? Cara de ciervo encandilado por los faros. Fue la primera vez que siquiera mencioné el nombre del tipo en todo esto. El hámster en su cabeza empezó a girar en tiempo real mientras intentaba explicar esas fotos. Hasta ese momento ni siquiera sabía que yo las había visto. Así de poco uso Facebook. Cuando publico algo, suele ser todo un acontecimiento, por eso las fotos con Nina llamaron tanto la atención. Y claro que intentó justificarlas, él es así con todo el mundo. Es solo un tipo muy amigable. Entiendo cómo se ve, pero no hay nada ahí. Lo siento si esas fotos te lastimaron. Las borraré. No. No fueron las fotos lo que me dolió. Fue el año entero que llevas follándote a ese tipo mientras me mentías diciendo que trabajabas horas extra y salías con amigos. Pero la venganza, como dijo tan famosamente el teniente comandante Worf de Star Trek, TNG, es un plato que se sirve frío. Desde esa noche, Sue estuvo exageradamente pegajosa y atenta conmigo. Intentó iniciar afecto e intimidad, y yo la bloqueé en cada oportunidad. Mientras tanto, seguía archivando todo lo que le decía a Posh. Para ese punto yo ya estaba completamente insensible. Cualquier deseo que hubiera tenido de salvar mi matrimonio había muerto. Me desconecté el día que inicié la primera fase del plan. Ella le confesaba que yo estaba peor, que no sabía qué hacer y que sentía que yo la odiaba absolutamente. Y sí, la odiaba. Entonces vino la bomba. Ella le dice que ya no puede verlo. La culpa es demasiado grande y siente que el karma la está asfixiando. No puede arriesgarse a perderme. Dice que ama profundamente a Posh, pero que sigue enamorada de mí y que tiene que salvar su matrimonio antes de perderme. No, querida. Llegas unos 8 meses tarde. Posh pierde la cabeza, diciéndole cosas como, él no te ama como yo. Estás cometiendo un error. No puedes tirarme así a la basura. Esa conversación sería la última que tendrían hasta unas 3 semanas atrás. Durante el resto de noviembre y entrando diciembre, Sue queda en un limbo. Trata de medir dónde estoy yo mentalmente y aún no puede saber si realmente le soy infiel. Mientras tanto, Paz le revienta el teléfono a diario, pero ella no le responde. La veía revisar su celular a menudo, pero guardarlo rápidamente. Mientras tanto, la fase 2 del plan estaba oficialmente completa. Los papeles del divorcio estaban listos. Encontré un monoambiente en Ceop City y firmé un contrato por 2 años. Todo mi dinero estaba en mi cuenta personal. Estaba listo para lanzar el golpe definitivo. Llegamos a Acción de Gracias. Mi hijo mayor y su novia organizaron una pequeña reunión familiar. Estaban ellos, los padres de la novia, es hija única, Sue, yo y nuestro hijo menor. La pasamos genial. La novia de mi hijo mayor estudia para chef y cocinó todo ella sola. La chica cocina de puta madre, déjenme decirles. Para mantener las apariencias de que no pasaba nada entre Sue y yo, inicié muestras de afecto varias veces esa noche, besos en la mejilla, abrazos pequeños, rodearla por detrás con mis brazos. Ella lo disfrutó mucho. Ten en cuenta que era la primera vez que tocaba a esta mujer desde que le besé la cabeza la noche que me confrontó en octubre, casi 2 meses antes. No voy a mentir, me sentí repelido, pero tenía que hacerlo. No podía arriesgar el plan ni levantar sospechas delante de mis hijos y los padres de la novia de mi hijo mayor. Nuestro hijo menor decidió quedarse a dormir con su hermano, así que Sue y yo volvimos a casa. En el camino me agradeció por ser tan bueno con ella y me dijo, no sé por lo que estás pasando, amor, pero estoy aquí para ti. Tuve que contener otra carcajada maníaca y respondí, lo sé. Solo necesito tiempo. Así que, por primera vez desde la primavera, tuvimos sexo esa noche. Pensé, a la mierda, con lo que estoy a punto de hacer, mejor aprovecho antes de borrarla de mi existencia. No entraré en detalles, pero no fue hacer el amor. Cuando terminé, ella quedó hecha un bulto de carne, tratando de entender qué camión acababa de atropellarla. No hubo abrazos ni nada después. Me levanté, me duché y me fui a dormir a mi oficina. Para su confusión, usé condón. Primera vez en 2 décadas. Claramente la desconcertó, pero no preguntó nada. Ni loco iba sin protección sabiendo que llevaba meses haciéndolo con Po. A la mañana siguiente revisé mi app espía y, por primera vez en semanas, ella le respondió a Posh. El tipo escribió una novela. Le declaró su amor, le dijo que estaba perdiendo el tiempo intentando reavivar una llama en mí que ya estaba muerta,
que había estado en una prisión conmigo durante 23 años y que merecía experimentar el amor y el afecto de un hombre que la valorara. Ojo, este tipo tiene 27 años, 5 más que nuestro hijo mayor, y está así de enganchado con una mujer casada de 45 y madre de 2. Que simp de alta calidad. Ella eligió volar nuestro matrimonio y destruir el hogar que construimos por este tipo. Un chico guapo con lado sensible. Ella respondió básicamente lo mismo que la última vez, que lo ama y disfrutó su tiempo con él, pero no puede perderme. Que yo sigo siendo el amor de su vida, pero que siempre tendrá un lugar para él en su corazón. Que pueden ser amigos si él quiere, pero que la relación física se terminó. Él le rogó verla una última vez esa semana y, sí, lo adivinaste, ella dijo que sí. Una más para el camino, ¿no? ¿Quién soy yo para decir algo? Eso fue exactamente lo que yo hice con ella la noche anterior. Por supuesto, añadí todo eso al archivo. El 4 de diciembre comenzó la fase 3, la fase final de la Operación Fantasma Shinobi. Los papeles del divorcio estaban en mis manos. Mi nuevo lugar estaba listo. Ahora tenía que empezar a sacar mis cosas poco a poco de la casa. Pero primero tenía que decírselo a mis hijos. Llamé a mi hijo mayor esa noche, los reuní en mi oficina y les conté todo, no los detalles, sino que su madre me había engañado por más de un año y que iba a pedir el divorcio. Mi hijo de 17 quedó especialmente afectado, porque él mismo había vivido una infidelidad reciente, su primera novia lo había engañado 4 meses antes. Verle el corazón roto otra vez al saber que su propia madre era capaz de esto lo golpeó fuerte. Mi hijo mayor lo tomó mejor y sugirió llevarse a su hermano a vivir con él hasta que todo se calmara. Acepté. Empacamos algunas cosas y me preguntó si yo iba a estar bien. Le dije, sí, hijo. Voy a estar bien. Y tú también. Vamos a estar bien, te lo prometo. Se fueron. La parte más dura ya había pasado. Era hora de armar las bombas nucleares. Durante las semanas siguientes, día a día, Oz me ayudó a sacar poco a poco mis cosas más sensibles de la casa. Le di una lista de lo imprescindible y le dejé la llave de repuesto. También conseguí un nuevo teléfono y número y se lo di a todos los que debían saberlo: Oz, Joy, Nina, mis hijos, mi hermana mayor y mi madre. Mientras tanto, seguía fingiendo normalidad con Sue, dándole pequeñas dosis de afecto para despistarla, mientras ella seguía en contacto con Posh, aunque no como antes. Aún había algo emocionante. La niebla era tenue, pero seguía ahí. Mientras tanto, reuní todo. Y cuando digo todo, es todo: registros de llamadas, mensajes, fotos, correos electrónicos. Empecé a imprimirlo todo. Debo haber gastado más de $1.500 en staples, tinta, papel, carpetas, todo. Catalogué todo en orden cronológico, desde el inicio de la aventura hasta el último mensaje del 16 de diciembre. 14 carpetas. Puse cada una en una caja, las envolví como regalo y las dirigí a varias personas. Mi madre, los padres de ella, sus 2 hermanas, su hermano, su departamento de RRHH. Olvidé mencionar que Posh trabaja en la misma empresa y que hay una regla explícita contra relaciones internas, varios de sus amigos, Posh y los padres de Posh. Llevé todas esas cajas a correos y las envié el 16 de diciembre. Fecha estimada de entrega. Llegamos a Nochebuena. Sue llega a casa a la hora de siempre. No sé si había visto a Posh. Dejé de rastrearla el día 18. Ya había sacado todo el provecho que necesitaba. Como siempre, se ducha, pasa un rato conmigo. Terminamos teniendo sexo en el sofá de la sala. Sí, soy un cabrón, y se va a dormir. La fase final había llegado. La bomba que llevaba armando desde junio estaba lista para lanzar. En mitad de la noche, envolví una de las 3 carpetas restantes con los papeles del divorcio pegados en la tapa interior y la dejé de mi lado de la cama con una nota que decía: feliz. Junto a ella dejé mi viejo teléfono y la tarjeta del abogado. Empaqué lo esencial, lo suficiente para 2 mochilas, y salí de la casa en la que viví 23 años por última vez. Eso fue hace una semana. Para Sue, estoy completamente fuera de la red, desaparecido. Me tiene bloqueado en Facebook, aunque curiosamente no me ha bloqueado a mí. Así que sigo el desastre a distancia. Es glorioso. Todos los paquetes llegaron y Sue está siendo crucificada. Su hermana menor la destrozó. Sus padres la condenaron. Mi madre la aniquiló verbalmente. Está intentando desesperadamente averiguar dónde estoy, pero nadie dice nada. Según un amigo en común que trabaja en su empresa, tanto ella como Posh serán puestos en licencia administrativa. Probablemente empezará 2021 sin trabajo. Las 2 últimas carpetas, una está en manos de mi abogado como prueba final para el divorcio. La otra está en mi trastero, esperando ser quemada en la fogata de Joy cuando el divorcio sea definitivo. Me siento culpable. No. Ni un 23 años hice las cosas bien. Le di el hogar,
la familia y la vida que quería. La amé incondicionalmente. Nunca fallé. Nunca me desvié. Nunca consideré romper mis votos. Ella eligió el consuelo en la cama de otro hombre. Para mí, está muerta. No miro atrás. Edición rápida. El estado de Nueva York no es completamente con culpa, pero bajo ciertas circunstancias se puede presentar un divorcio con culpa, y mi abogado me informó que mi caso califica. Me reuniré mañana con mi futura exesposa y su abogado. Supongo que actualizaré después. Actualización: el día de Navidad fue el primer día completo que pasé en mi nuevo apartamento. Mis hijos y la novia del mayor vinieron. Comimos, hablamos y fue agradable. El 29 de diciembre de 2020, Nina me escribió para ver si estaba libre esa noche. Fuimos a un diner y, después de pedir la comida, puso todas las cartas sobre la mesa. Me confesó que ha estado enamorada de mí desde que éramos adolescentes, pero nunca tuvo oportunidad de decírmelo porque Sue se adelantó y me... Para contexto, conozco a Nina desde 2 años antes que a Sue. Como mencioné, ella era el cuarto punto de mi cuadrado social, yo, Oz y Joy. Éramos los marginados sociales en la secundaria, los chicos sabe que no encajaban en ninguno de los otros grupos. En ese entonces, Nina tenía problemas de peso y era diabética. Era la chica gótica de complexión grande, súper genial, pero a la que ningún chico le daba una segunda mirada. Pero siempre hubo química entre nosotros. Hoy en día, Nina es entrenadora personal e instructora de yoga. Fue el patito feo que se convirtió en un cisne increíblemente hermoso, si se me permite decirlo. En resumen, decidimos que una vez que se finalizara mi divorcio empezaríamos a salir, y sí, me acosté con ella esa misma noche, la llevé a mi nuevo departamento y lo pasamos de maravilla. ¿Me avergüenzo de haberme acostado con ella? Para nada. Nina ha sido mejor amiga para mí de lo que Sue jamás fue. Eso no significa que Sue no haya sido mi mejor amiga. Pero durante casi un cuarto de siglo que he conocido a Nina, ella siempre me ha apoyado. Incluso supe ese día que estuvo dispuesta a dar un paso atrás de sus propios sentimientos para permitirme seguir adelante y eventualmente empezar una vida con Sue. Eso me llegó a un nivel que no pensé que lo haría. Ese tipo de altruismo hacia otra persona es la definición del amor verdadero. Lo sé, suena como si solo estuviera tratando de justificar en mi cabeza que acostarme con ella fue la decisión correcta. Para mí lo fue, y planeo explorar lo que venga entre Nina y yo con total compromiso. Bien. Pasemos a ayer, el día en que me reuní con mi esposa y su abogada para hablar del divorcio. Ya han pasado 2 semanas desde que desaparecí de la vida de mi futura exesposa. Este lunes recibí una llamada de mi abogado informándome que el abogado de Sue había programado una reunión para discutir los términos del divorcio el 6 de enero de 2021, que fue ayer. Me reuní con Widom el martes por la mañana para discutir los términos que yo quería. En pocas palabras, divorcio no impugnado bajo la causal de negligencia marital por parte de Sue. Mis términos son una división total de bienes y venderle mi mitad de la casa, puede quedársela. Cada uno conserva su vehículo y yo me quedo con mi cabaña en los Poconos. Y bajo el argumento de negligencia marital, ella no recibe manutención conyugal. En cuanto a 17, como llamaré a mi hijo de ahora en adelante, es libre de elegir con quién quiere vivir tras el divorcio, lo cual probablemente será conmigo. Llega el miércoles y me presento en la oficina de mi abogado vestido con mi mejor atuendo estilo Johnny Cash. Estaban mi esposa y su abogada. Ella se veía fatal, apenas manteniéndose entera. Yo puse cara de piedra. No los aburriré con el lenguaje legal. Pero su abogada presentó una propuesta de reconciliación. La rechacé casi inmediatamente después de que terminó de enumerar los detalles. Como dije, les ahorraré los pormenores de la reunión. En resumen, acordamos una separación legal que conduce a un divorcio no impugnado. La única modificación es que le pagaré $653 al mes como manutención conyugal temporal para cubrir los servicios hasta que vuelva a estar empleada. Sí. La despidieron por acostarse con Posh. A él también lo despidieron. Gano lo suficiente como para que no me afecte económicamente, incluso si ella se demora en encontrar trabajo. Además, tiene suficientes ahorros para vivir durante bastante tiempo. Una vez que haya pasado un año calendario desde la finalización del divorcio, estará por su cuenta. Un pequeño precio a pagar por librarme de su infiel trasero. El proceso tomará aproximadamente 3 meses, así que a principios de abril, si no hay contratiempos, seré libre de ella. Después de la reunión, mi abogado me dio unas últimas palabras y me dijo que se pondría en contacto para informarme sobre el progreso. Ya en la calle, Sue me alcanzó y me preguntó si podíamos hablar. Decidí concederle eso al menos. Se mantuvo bastante entera durante la reunión, pero afuera se echó a llorar, diciendo cuánto lo sentía y que nunca quiso que llegara tan lejos. Dijo que nunca esperó enamorarse de Posh,
pero que cuando pensó que yo le estaba siendo infiel, supo lo mal que estaba traicionar a su propio esposo de esa manera. Me preguntó si alguna vez podría encontrar en mi corazón el perdonarla y si quizá en unos años podríamos empezar de nuevo. Dijo que no podía imaginar su vida sin mí. Le dije que empezara a imaginarla pronto, porque esta sería la última vez que hablaría o la vería. Le dije que 17 ya es casi un hombre y lo suficientemente grande como para tomar sus propias decisiones sobre su... Le dije que le di la mitad de mi vida y cada gramo de amor que tenía, y que ella, en sus propias palabras, se enamoró de otro hombre. Que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que la perdone, y que todo el amor que sentía por ella fue muriendo lentamente durante los meses en los que le confesaba y profesaba su amor a paz en lugar de venir a mí y decirme que tenía algún problema con nuestra relación. Le dije que amé a quien ella fue, pero odio a quien está frente a mí, y que si nunca la vuelvo a ver, será demasiado pronto. Allí estábamos, en una acera de Midtown Manhattan. Ella haciendo una escena, llorando desconsoladamente, algunas personas pasaban y miraban de reojo. En ese momento no me importó. No iba a humillarla públicamente. Ya la había destruido social y profesionalmente. Pero necesitaba sacar el último resto de emoción que me quedaba por ella. Terminé diciéndole que no me arrepiento de los 23 años que pasé siendo su esposa. Me arrepiento de que, en esos 23 años, haya decidido que el camino fácil era la mejor opción. Y por esta última frase tengo que agradecerles a ustedes, encantadores hijos de puta de Reddit, porque se me ocurrió segundos antes de decir. Durante 23 años pensé que era mía. Pero resultó que solo era mi. Me puse mis Ray-Ban, me di la vuelta y me fui a la mía. Más tarde esa noche, su padre me llamó para disculparse. Me elogió por haber sido siempre un buen hombre para su hija y me dijo que estaba avergonzado de ella, que la había criado mejor que ella. No voy a mentir, voy a extrañar al viejo. Mi padre murió hace años, así que él siempre ha sido mi figura paterna desde entonces. Pero no me veo manteniendo una relación con nadie de su familia. Después de esa llamada, entré a Facebook y cambié simbólicamente mi estado sentimental a divorciado. Sí, aún no es oficial, pero para mí está terminado. Como dije, cuando hago una publicación en Facebook es todo un evento, así que mucha gente empezó a escribirme por Messenger haciendo preguntas, y dejé claro que había solicitado el divorcio de su ese mismo día. Por supuesto, Nina me llamó, sorprendida de que hubiera tomado la decisión tan rápido. Obviamente, yo ya estaba en el proceso cuando hablamos, pero ella no tenía forma de saber qué tan avanzado estaba. Le pregunté si podía, y claro que vino corriendo. Volvimos a acostarnos, pero esta vez se quedó a dormir. Nos quedamos en mi cama hablando hasta altas horas de la madrugada, y no había sentido este nivel de alivio y conexión en muchísimo tiempo. Nina me entiende, y no puedo tener suficiente de estar a su lado. Desde el día en que me confesó lo que sentía, no ha salido de mi cabeza. Sí, ya sé que algunos dirán que está mal que siga adelante tan rápido. Pero para mí, mi matrimonio terminó el día en que Sue dejó que Pos la tocara. Así que aquí estoy. Fin de la historia. El divorcio está en marcha y estoy avanzando para comenzar una relación. Sé que en un comentario dije que probablemente nunca volvería a casarme, pero eso fue antes de que Nina fuera honesta conmigo sobre lo que sentía, y no puedo negar que yo siento lo mismo. Vamos a tomarnos las cosas con calma y no anunciaremos nada hasta que el divorcio con Sue sea legal y oficial. En cuanto a Sue, me importa un carajo lo que le pase. Puede meter a paz en nuestra antigua casa si quiere. Recibiré mi dinero de la casa a lo largo de 2021 en 4 pagos trimestrales y, aparte de los $653 mensuales que pagaré directamente a su cuenta de ahorros, nunca más tendré que verla ni hablarle. A todos los que me han dado palabras de apoyo, ánimo y reconocimiento, les agradezco eternamente. Actualización: mi futura exesposa de 23 años intentó quitarse la vida anoche. Los golpes no dejan de llegar. He estado procesando esto durante horas. No sabía dónde publicarlo, así que este sub me pareció apropiado. Si quieres un poco de contexto, revisa mi historial de publicaciones. No manejo bien cómo enlazar otros apps aquí, pero mis 2 entradas anteriores están visibles en mi perfil. La versión corta es esta: descubrí que mi esposa de 23 años, 45 años, estaba teniendo una aventura con un compañero de trabajo de 27. Tenemos 2 hijos, de 22 y 17. Elaboré un plan para poner su vida patas arriba haciéndole creer que yo también estaba teniendo una aventura. Mantuve la farsa durante más de 4 meses y medio mientras recopilaba pruebas de su infidelidad, aseguraba los papeles del divorcio y planificaba mi salida. Mudé poco a poco mis pertenencias a un nuevo departamento, conseguí un teléfono y número nuevos, separé mi parte de los ingresos compartidos de la cuenta conjunta, etc. El 16 de diciembre de 2020 reuní todas las pruebas de su aventura que había recopilado, las imprimí, las archivé en 14 carpetas,
Empaqueté 11 cajas envueltas como regalos y las envié por correo a las personas más importantes de su vida, así como a su departamento de RRHH, con llegada estimada entre el 22 y el 24 de diciembre de 2020. En Nochebuena, mientras dormía, tomé una de las 3 carpetas restantes e hice lo mismo, solo que a esta le pegué el aviso de divorcio en la tapa interior y la dejé en mi lado de la cama en la que, por cierto, ella había tenido a su amante varias veces, junto con mi teléfono viejo y la tarjeta de mi abogado, y desaparecí de su vida. Durante los siguientes 4 días, su vida se derrumbó por completo. Su familia prácticamente la excomulgó. Sus amigos, los que no sabían de la aventura, la apartaron, y mi propia madre la reprendió con los insultos más duros y viles que puedas imaginar. Ella y su amante fueron puestos en licencia administrativa y finalmente despedidos. La semana pasada tuvimos la audiencia de divorcio y acordamos una separación legal que conduce a un divorcio no impugnado, con algunas disposiciones para ingresos transitorios ya que ahora está desempleada. Le pagaré $653 al mes para cubrir los servicios hasta que consiga empleo hasta un año después de la finalización del divorcio, que se espera sea dentro de 3 meses. Ella se queda con la casa, su coche y su mitad de los bienes compartidos. Yo me quedo con mi mitad de los bienes, mis vehículos, coche, motocicleta y barco, y mi propiedad vacacional, la cabaña en los Poconos. Después de la audiencia, tuvimos un último intercambio en el que intentó justificar su infidelidad y me rogó que le diera una segunda oportunidad una vez finalizado el divorcio. Por supuesto dije que no, le solté unas cuantas palabras bien elegidas y me alejé de ella para siempre. Esto nos lleva a anoche. Solo mis amigos más cercanos, mis 2 hijos, mi hermana mayor y mi madre tienen mi nueva información de contacto, y he bloqueado por completo a mi futura exesposa en todas las redes sociales. Desde que me fui en Nochebuena no ha tenido forma de contactarme, pero algunos amigos en común sí. Anoche estaba en mi departamento cuando recibí una llamada de voz por Messenger de uno de esos amigos, uno de los pocos que no la abandonó después de que expuse su aventura. No perdió tiempo y me dijo que había ido a ver a Sue, mi futura exesposa, y la encontró inconsciente en el dormitorio, con espuma en la boca y 2 frascos de pastillas vacíos a su lado. Está en la UCI en estado crítico pero estable. Los médicos dijeron que probablemente sobreviva. Claramente no quedará bien después. Me rogó que fuera. Sus padres y 2 de sus hermanas también estaban en el hospital. Supongo que los avisaron después de que el hospital intentara contactarme, ya que Sue aún tenía mi antigua información como contacto de emergencia. Simplemente dije que no. Sue ya no es mi problema, y claramente decidió tomar el camino fácil en lugar de enfrentar la vergüenza y el dolor del matrimonio de 23 años que ella misma destruyó. Luego le dije a su amiga que, si la familia de Sue estaba allí, ellos podían ayudarla a recoger los pedazos, pero en lo que respecta a Sue y a mí, ya no existe un Sue y yo. Dicho eso, colgué la llamada. Dormí unas horas y esta mañana mis hijos me llamaron para preguntarme si lo sabía. Les dije que sí. Pero también les dejé claro a ambos que, si quieren estar ahí y apoyar a su madre, no se los reprocharé ni los juzgaré por ello. Al fin y al cabo, ella es su madre. Pero yo, personalmente, me lavo las manos de ella y ya me importa poco o nada lo que haga consigo misma o lo que le ocurra. Ambos se sorprendieron un poco por esto, pero respetaron mi postura. Sin embargo, ahora que se ha hecho pública la noticia de su intento de suicidio, muchos de esos amigos que la abandonaron están reapareciendo y diciendo que debo estar ahí para ella, que incluso a pesar de lo que me hizo, debo apoyarla en su momento de necesidad. También me informaron que su amante intentó visitarla esta mañana, pero no se lo permitieron porque no es familia. Me están presionando por todos lados para que vaya a verla, pero ya no siento nada por esta mujer. No lo he sentido desde hace mucho tiempo. Me desconecté emocionalmente durante el proceso de vengarme por su traición, y mantengo firmemente que no me importa en absoluto lo que le haya ocurrido. De hecho, esto hace que la odie aún más. Ella fue la infiel. Ella fue quien pensó que una aventura de casi un año con un tipo 5 años mayor que su hijo mayor valía la pena para destruir 23 años de matrimonio. Y ahora que tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, elige la forma más egoísta de lidiar con ello, incluso ahora, sabiendo que lo más probable es que sobreviva. Ha generado una simpatía inmediata de parte de todos los que antes la criticaron, y yo quedo como el exmarido amargado que no quiere mostrar compasión, al menos para la mayoría de su familia, excepto su padre. Él se ha comunicado conmigo en las últimas horas y me dijo que respeta mi decisión de mantenerme alejado. Es como si nunca hubiera conocido realmente a esta mujer. 23 malditos años y termina así. Sí, sé que la forma en que terminé las cosas con ella pudo haberla llevado a un mal estado mental, pero ahora se ha abierto una nueva caja de Pandora. O tuvo un colapso mental total y decidió quitarse la vida, o hizo un movimiento extremadamente arriesgado y calculado para recuperar la simpatía de personas que semanas antes la habían condenado por traicionarme. ¿Me engañó y ahora ella es la maldita víctima?
Perdón si sueno brusco, pero estoy tratando de entender todo. Quiero ser perfectamente claro, no voy a visitar a Sue. Ella renunció a cualquier derecho a que me importara su bienestar el día que dejó que Pos, mi apodo personal para su amante, la penetrara. Esto puede sonar despiadado porque, a pesar de la forma fría, calmada y controlada con la que he manejado todo este proceso, mis sentimientos siguen estando muy a flor de piel. Pero no me importa esta mujer. No me ha importado desde hace mucho tiempo. Soy consciente de que muchos me van a vilipendiar por esto. No me importa. Piensen lo que quieran, si estuvieran en mi lugar, verían sus acciones de una forma muy distinta. Algunos de ustedes revisarán mi historial de publicaciones y verán la historia de lo que le hice, y llegarán a la conclusión de que su intento de suicidio fue mi culpa, que atormentarla durante meses, hacerle creer que yo la engañaba mientras ella me engañaba activamente, y luego destruirla social y profesionalmente fue el detonante de su colapso. Tal vez lo fue. Tal vez soy un sociópata sin corazón. Pero, como dijo Arthur Fleck, obtienes exactamente lo que te mereces. Le di a esta mujer la mitad de mi vida e hice absolutamente todo para ser el mejor esposo que pudiera tener. Por su propia admisión, yo no tuve ninguna influencia en su decisión de salir del matrimonio. Lo hizo por ella. Su egoísmo no conoce límites, y me alegra haberme librado de ella. Si eso me convierte en el villano porque no voy a verla ni planeo interactuar con ella nunca más, que así sea. Me mantengo firme en mis convicciones. Ella eligió traicionarme. Eligió poner sus necesidades por encima de las de nuestro matrimonio. Ahora es mi turno de elegirme a mí por encima de todo. Puede pudrirse en el rincón más oscuro del infierno por lo que a mí respecta. Que los demás se encarguen de ayudarla a arreglarse. Mi obligación de preocuparme por su bienestar terminó el día que firmamos el acuerdo de separación. Solo necesitaba sacarme esto del pecho. Si vas a juzgarme por cómo me siento, ahórratelo. Como dije antes, después de 23 años y 2 hijos, nunca conocí realmente a esta mujer. No siento ninguna compasión por ella, y nunca la sentiré. Que se pudra. Actualización rápida. El padre de Sue me informó que fue trasladada de la UCI al ala de salud mental. Los médicos siguen monitoreando su estado mental. Está consciente y lúcida de nuevo, pero obviamente débil. Su padre me dijo que preguntó si yo había ido a verla. Él le dijo que no y después de eso ella se vino abajo. Con respeto, me dijo que solo compartirá más noticias si yo las pido, porque entiende el estado mental en el que me encuentro. También he programado terapia para 17. La primera consulta es este lunes. Actualización, consecuencias del intento de suicidio de mi futura exesposa. Escribo esto aquí como una forma de terapia, una manera de sacar mis pensamientos de forma pragmática. Hoy, en contra de todo lo que dije en publicaciones y comentarios anteriores, fui a ver a Sue. Había salido del hospital hacía 4 días, y aunque cueste creerlo, fue Nina quien me convenció de que debía verla. Dijo que la única forma de liberar el desprecio que siento por ella era verla una última vez, en su estado debilitado. Alrededor de las 6 de la tarde la llamé por primera vez desde que le entregué los papeles. Su hola no fue el saludo alegre y animado que conocí durante más de 2 décadas. Su voz estaba ronca y débil. En cuanto oyó mi voz, comenzó a llorar. Le tomó casi 3 minutos recuperar la compostura para poder hablar. Antes de que pudiera decir algo, le dije que iría a verla antes de las 8 de la tarde, y aceptó. Mi nuevo apartamento en Ceop City está a 1 hora y media de la antigua casa. Así que agarré algo de comer en la pizzería del barrio y me puse en camino. Llegué alrededor de las 7:47 de la tarde. Ella ya estaba en la puerta antes de que yo entrara en la entrada. Al acercarme, pude ver el daño que sus acciones le habían causado. Estaba notablemente más delgada, del tipo poco saludable. En general, parecía un muerto viviente. Lo primero que hizo fue intentar abrazarme, y la detuve en seco. Captó la indirecta de que no estaba allí para consolarla y se apartó de inmediato. Entramos y nos sentamos en la sala. Casi enseguida, Sue me dijo que quería confesarlo todo. Me dijo que no podía vivir con la culpa de lo que nos había hecho a mí y a los chicos. Desde el día que firmamos el acuerdo de separación, cayó en una espiral descendente de culpa y agonía que la llevó a su intento de suicidio. Su amiga, la que me llamó desde el hospital, había notado su comportamiento y empezó a ir a verla para vigilarla. Dijo que los médicos le dijeron que, de no haber sido encontrada 1 hora más tarde, lo habría logrado. Admitió que me falló como esposa. Que enamorarse de Paz estuvo mal, y que también estuvo mal no retroceder cuando supo que se estaba involucrando demasiado. También se disculpó por compartir muchos detalles íntimos de nuestro matrimonio y hablar mal de mí con él. Dijo que nunca imaginó ser el tipo de persona capaz de hacer eso, pero lo fue. Que en su cabeza creía que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando pensó que yo la engañaba, todo le cayó encima como una tonelada de ladrillos.
La sensación de traición fue asfixiante y necesitaba salir de ahí lo antes posible. Pero para entonces ya era demasiado. Luego me preguntó en qué momento dejé de importarme, y le respondí que fue la noche en que me enfrentó con tanta vehemencia acusándome de engañarla, sabiendo perfectamente que llevaba meses acostándose con Paz. En ese momento perdí todo el respeto por ella y endurecí mi decisión de llevar a cabo mi plan. Me contó que cuando despertó la mañana de Navidad y encontró el regalo que le dejé, estaba eufórica, hasta que lo abrió. Cuando se dio cuenta de lo que era y de cuánto sabía yo, literalmente enloqueció y no volvió a pisar nuestro dormitorio desde entonces. Estaba desesperada tratando de averiguar si alguien sabía dónde estaba yo. Pero cuando entró a Facebook para preguntar, empezó a recibir ataques de amigos y familiares por lo que había hecho, sin entender cómo todos lo sabían tan. Ahí fue cuando le hablé de los otros archivadores. La expresión de shock en su rostro fue invaluable. Todo encajó para ella, todo lo que había pasado, sus amigos dándole la espalda, su familia avergonzándola y sí, incluso perder su trabajo, había sido obra mía. Después de eso, se quedó en silencio y se apagó. Fui al baño y estaba hecho un desastre, el espejo roto, los productos de cuidado personal tirados por todas partes y la bañera parecía no haberse limpiado desde que se la llevaron al hospital. Cuando volví a la sala, estaba con la cara entre las manos, llorando. Y puedo decir honestamente que no sentí nada. Ni ira, ni rabia, ni una pizca de lástima. Dicen que lo opuesto al amor es la indiferencia. Eso fue exactamente lo que sentí al mirarla. Me miró y dijo, arruiné todo. Arruiné lo nuestro y no sé qué hacer. No puedo hacer esto sola. Le dije que tenía a su familia, a la amiga que la encontró y a nuestros hijos. Pero no me tenía a mí. Y nunca me volvería a tener. Le dije que había ido a darle cierre a lo que ella misma se había hecho, pero que en el momento en que saliera por esa puerta, no volvería a mirar atrás. Poco después salió el tema de Paz. Me dijo que él se había comunicado con ella 2 días antes. Hablaron durante un par de horas y terminó con ella diciéndole que siguiera adelante con su vida, que buscara a una mujer más joven y se olvidara de que ella existía. El resto de la conversación fue Sue disculpándose por haberme traicionado y preguntando otra vez si de verdad esto era el final. La miré fijamente a los ojos, sin dudarlo, y dije que sí. Ya había terminado mucho antes de que le entregara los papeles del divorcio en Navidad. Sentí que esa era mi señal para irme. No se dijeron palabras. ¿Qué más se podía decir? La dejé sentada en el sofá, cerré la puerta detrás de mí, me subí al coche y me fui a casa. Son las 2:56 de la madrugada mientras escribo esto. Necesitaba sacarlo mientras aún lo tengo fresco en la cabeza. Esto es todo. La saga de Sue ha terminado. 17 y yo tenemos sesiones de terapia programadas en las próximas semanas. Nina y yo seguimos fuertes y apegados al plan de mantener todo en secreto hasta que mi divorcio sea definitivo. Me mantengo activo y motivado, y con ganas de un futuro con una mujer que sé que me apreciará y me honrará, porque lo ha hecho desde las sombras durante décadas. Es hora de concentrarme en la vida que viene, así que probablemente esta sea la última vez que publique por un tiempo. Tal vez vuelva con una actualización cuando el divorcio sea oficial. A todos los que me enviaron palabras de ánimo y buenos deseos, gracias. A todos los que elogiaron mi plan de venganza, puedo decir honestamente que ojalá nunca hubiera llegado a eso, pero si tuviera que volver atrás y hacerlo otra vez, no cambiaría ni una sola cosa que hice, salvo quizá haberle hecho más a que solo lograr que lo despidiera. Y al tipo que me acosó diciendo que yo merecía esto porque violé a mi esposa, estás completamente delirante, vete a la mierda, imbécil. Ya me largo de aquí. Actualización, ¿dónde están las cosas y hacia dónde? Bueno, ha pasado poco más de 2 meses desde el día en que le entregué a mi esposa los papeles del divorcio y un mes desde mi última actualización, la cual dije que probablemente sería la final, pero han pasado muchas cosas desde entonces. Y dado que al volver a esta cuenta sigo viendo cientos de mensajes y respuestas incluso después de mi última publicación, voy a contarles cómo van las cosas. Pero antes que nada, tengo que decir nuevamente gracias, de corazón, por todo el apoyo y la amabilidad que he recibido por mi situación. Estoy tan agradecido por todo el amor que me han dado aquí en Reddit como por el amor que he recibido de mi familia. Así que quiero empezar por un aspecto que ha preocupado a muchos. 17, mi hijo menor. Pocos días después de mi última publicación, comenzó terapia individual. Fui con él a sus 2 primeras sesiones y desde entonces ha ido solo a todas las demás. Va 2 veces por semana y le ha ayudado enormemente. En general, está bien. Pero puedo decir que su confianza en las relaciones está completamente destrozada. Los efectos duraderos de su propia experiencia con la infidelidad, sumados a las acciones de la madre de Dylan, su engaño y su intento de suicidio, han dejado una cicatriz bastante profunda que creo que podría tardar décadas en sanar. Descubrí que su experiencia fue aún peor de lo que me había contado. En realidad, sorprendió a su exnovia besándose con un tipo que él creía su amigo,
pero que en realidad solo se acercó a él para llegar a ella. Nunca me contó ese detalle de su ruptura. Se me rompe el corazón pensar que mi hijo haya tenido que vivir algo así en una etapa tan crucial de su formación. Haces todo lo posible por proteger a tus hijos, pero la vida a veces dice que no. Él ha decidido continuar con la terapia a largo plazo, y le he dicho que si alguna vez necesita hablar conmigo de cualquier cosa, no hay límites. Nada está fuera de lugar. Ahora, mi propia terapia. Es seguro decir que, si han leído la mayoría de mis entradas, tengo un problema con la ira, lo cual es extraño porque siempre he sido un hombre reservado, controlado y estoico. Pero toda esta experiencia despertó algo dormido en mí, un dragón que escupe fuego. He hablado de absolutamente todo con mi terapeuta, y cuando digo todo, es todo. Cuando le expliqué el alcance de lo que hice a mi ex, estaba a la vez impresionado y horrorizado, lo cual no era la reacción que esperaba. Al parecer, muestro tendencias sociopáticas cuando me provocan, lo cual no me sorprende en absoluto considerando todo lo que hice. Mis sesiones no son tanto dramáticas como organizativas, desentrañar todo lo que tengo en la cabeza sobre la implosión de mi matrimonio y tratar de encontrar equilibrio. Ahora, el elefante en la habitación, Nina. No tengo idea de dónde estaría sin esta mujer. Nunca esperé tener a alguien tan cariñosa, empática y protectora a mi lado para ayudarme a atravesar todo esto. Seguimos muy fuertes, y aunque hemos intentado mantener nuestra relación en secreto, dentro de nuestro círculo ya es un secreto a voces. Ella me entiende. Siempre lo ha hecho desde que éramos adolescentes. Y como ella también sabe lo que es que la persona en la que invertiste tu vida te engañe, hace todo lo posible por ayudarme a sobrellevar mis emociones. Dividimos nuestro tiempo entre su casa y la mía. Ha surgido la conversación de mudarnos juntos, pero su hija de 5 años frena esa idea. Mi departamento no es lo suficientemente grande para 3 personas y estoy atado al contrato de arrendamiento hasta 2022. Así que por ahora seguimos alternando. Cuando su hija está con su padre, Nina se queda en mi casa. Cuando tiene a su hija, yo me quedo en la suya. Hablando de su hija, la adoro absolutamente y ella me ha tomado un cariño enorme. Ojalá pudiera encontrar las palabras para expresar lo importante que Nina ha sido para mí durante todo. Si no han leído mis entradas anteriores, Nina ha estado secretamente enamorada de mí desde que éramos compañeros en la secundaria, pero en ese entonces se consideraba el patito feo y pensaba que no tenía ninguna oportunidad conmigo. Durante más de 25 años guardó ese secreto mientras me veía perseguir, salir y casarme con Mason, mi ahora exesposa Sue, sabiendo cómo se sentía. Una semana después de mi audiencia de divorcio, nos encontramos para comer y me lo contó. Me considero afortunado de tenerla en mi vida. Hablamos constantemente del futuro que queremos juntos. Como ambos hemos sido lastimados por el matrimonio, definitivamente no queríamos volver a él. Pero sí hemos hablado de una unión civil. Probablemente esperemos un poco antes de hacerlo, pero básicamente ambos sabemos que somos el uno para el otro. Por último, Sue, mi exesposa. No hay mucho que contar. Desde la última vez que hablé con ella después de su intento de suicidio, he cortado todo contacto. No sé cómo está ni qué hace, y no me importa saberlo. Para mí, está muerta. Eso es todo, en general. La vida sigue. Es 2 de marzo mientras escribo esto, así que solo queda un mes para que el trámite termine. Para esta misma fecha el próximo mes, seré oficialmente un hombre. Y cuento los días para poder comenzar, de verdad, el siguiente capítulo de mi vida. Edición, para aclarar algo. Me equivoqué al decir que tenía un diagnóstico clínico de sociopatía. Supuse que porque mi terapeuta dijo que muestro tendencias sociopáticas cuando me provocan, eso era un diagnóstico clínico. No lo era. Solo fue su observación profesional. Además, mi hijo mayor de 22 no tiene intención real de hacerle daño a Posh. Dijo lo que dijo desde la ira. Actualización final, el final y la despedida. El 13 de abril, hace exactamente un mes, Sue se convirtió oficialmente en mi exesposa. Inicialmente, mi abogado me dijo que todo se finalizaría el día 18. Pero debido a que en Nueva York comenzaron a reabrir cosas por la disminución de casos de COVID, se adelantó unos días. Mi abogado Jeff me llamó el 12 de abril y me pidió que fuera a verlo al día siguiente. Cuando llegué, me entregó el aviso de finalización y me estrechó la mano. No pude dejarlo ahí. Me acerqué, lo abracé y agradecí todo lo que hizo por mí. De camino a casa, no podía dejar de reproducir películas mentales de los últimos 24 años de mi vida. Todos los recuerdos. Toda la historia. Cuando entré a mi apartamento, finalmente sucedió. Me desplomé en el suelo y toda la emoción que había estado comprimida salió de golpe. No había llorado así en años. Pero no era un llanto triste. Para nada. Mi alma se sentía liberada después de haber estado atrapada en el abismo más oscuro. La llamada que hice esa noche fue a 22. Fui breve,
Le dije que ya estaba finalizado y que su madre y yo ya no estábamos casados desde ese día. Me preguntó cómo me sentía, seguramente notó que había estado llorando, y le dije que estaba bien. Luego habló 17 y estuvimos casi 90 minutos conversando. 22 y su prometida han hecho un excelente trabajo cuidándolo, y él, como yo, sigue en terapia. No entraré en detalles, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, especialmente en su visión de las relaciones. Nina vino a verme esa noche, como siempre, y por supuesto le di la noticia. Me rodeó la cintura con los brazos y me sostuvo fuerte mientras, sí, volví a llorar. Cuando pude recomponerme, Nina me dijo que pase lo que pase, nunca me traicionará y que me ama con todo su corazón. Y sé que cada palabra es... Tal vez reciba críticas por decir esto, pero no me arrepiento de la vida que construí con Sue. A pesar de todo, me dio 2 hijos fuertes. Pero ahora me queda claro que elegí a la mujer equivocada. Nina, en solo 4 meses y medio, me ha dado tanto y no ha pedido nada a cambio. Todo lo que me pide es que esté para... Sería un tonto si no le diera mi apellido. Y ahora lo tiene. Estamos en las primeras etapas del papeleo para que yo adopte a su hija, a quien llamaremos Ana. La adoro. Cumplió 6 años el mes pasado y me idolatra. Soy la primera figura paterna que ha tenido desde que su padre biológico prácticamente desapareció cuando ella tenía 4 años. Nina siempre se aseguró de no presentar a ningún hombre a su hija a menos que tuviera verdadero futuro. Y claramente, yo lo tengo. Anna y 17 son inseparables. La dinámica de hermano mayor y hermanita es preciosa. 17 se ha aferrado mucho a ella, y mi terapeuta dice que es una muy buena señal, ve en ella la inocencia que quiere proteger, incluso cuando la suya fue destrozada. Así que el lunes pasado decidimos ir al registro civil y hacerlo oficial. Tardamos 24 horas en obtener la licencia de matrimonio. La reacción fue totalmente anticlimática. Nadie se sorprendió. Todos ya lo sabían. Incluso hicieron apuestas sobre cuándo anunciaríamos un embarazo. Algunos dirán que fue demasiado pronto. Y sí, antes dije que nunca volvería a casarme. Pero eso fue antes de que la verdadera dinámica entre Nina y yo se manifestara. Esta mujer me ha demostrado un amor incondicional, profundo y sincero. Me ha contado en detalle cómo se ha sentido por mí durante 25 años, incluso mientras estaba casada, lamentando que Sue y jamás habría sido capaz de engañar a nadie. Eso me lo dice. Ni siquiera la mujer con la que me casé y con la que tuve hijos me mostró el amor que Nina me ha. Así que sí, ahora lleva mi apellido. Finalmente. No he hablado con ella en 4 meses. Amigos en común, los pocos que quedan, me han dado algunas actualizaciones. Consiguió trabajo como asistente administrativa y ahora vive sola en un pequeño departamento. Está funcionando, pero es solo una sombra de quién fue. No necesito saber más. Ya no es mi problema. En un año, cuando 17 sea legalmente adulto, no habrá ninguna razón para volver a hablar con ella. Y eso es todo. Mi viaje de traición, venganza, intento de suicidio y agonía mental ha terminado. Responderé algunas preguntas, pero después de esto, desaparezco para vivir tranquilo con mi nueva esposa Rana y su pequeño renacuajo. Gracias, ¿verdad?, a todos los que me apoyaron. Compartir mi historia me ha cambiado la vida. Manténganse verdes y con clase.